Maru Rojas de Radio. Sabemos que ayer desechó la intención de modificar la conformación del comité técnico. Su opinión, ¿qué es esto de las preguntas al tribunal que han decidido hacer en la Junta de Coordinación Política si no pone en riesgo el proceso de elección de candidatos al INE? Y ya inician las declaraciones de la oposición para empezar también los recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por el Plan B. Los diputados de Morena han dicho que no se puede contravenir una reforma electoral. Explíquenos usted, y hay mucha confianza en Mario Delgado de que no puedan proceder. Primero, no, en el texto de las diferentes leyes que forman parte del denominado Plan B, no hay ninguna cuestión que contravenga lo establecido en la Constitución. Por ejemplo, se alega por parte del instituto, más como una narrativa política, mediática, de su ya descompuesto presidente, a decir de sus palabras, que ya lo había dicho con relación a la definición que él tiene de las personas de origen indígena, que es nuestra segunda raíz, y ahora lo vuelve a repetir, vuelve a descomponerse, y él habla primero que se está atentando con la reforma constitucional toda vez que se pone en riesgo la secrecía, la independencia, la autonomía del instituto para la definición de la lista nominal y el padrón electoral, lo cual es falso. Al contrario, se fortalece. Lo que hace la reforma es reconocer a todos los mexicanos que viven en el exterior, más de 10 millones de mexicanos, que tienen la posibilidad de ejercer su derecho a votar, porque son mexicanos, no han renunciado a su nacionalidad, pero hay una imposibilidad operativa y técnica, ahí sí, de que el instituto les pueda garantizar que cuenten con una credencial de elector. Y ahí se está proponiendo en la reforma que sea el pasaporte, en tanto la cédula de identidad, que tiene más filtros de seguridad por razones obvias, pero potenciadas por los requisitos que imponen Estados Unidos, las normas de seguridad derivadas de lo que se conoce como la caída de las Torres de septiembre 11. Entonces es falso que se quiera vulnerar la secrecía y la autonomía de la lista nominal y el padrón electoral. Ese sigue siendo una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Luego también han manejado que van a disminuir el número de vocalías distritales, que son 300 más, distritales, y las 32 locales. Falso, se va a quedar el mismo número. Van a ser 300 y las 32 en los estados, más las que los propios organismos electorales tengan establecidas. Ellos decían que era inconstitucional la desaparición. No es cierto. Van a permanecer absolutamente todas. Lo que se modifica, y eso sí se puede, porque tiene que ver con estructura orgánica, es el número de integrantes de las vocalías. Actualmente son 5, se reduce, se subsumen, funciones, es un término técnico administrativo, se subsumen para que sean 3 los que se encarguen de las 3 actividades fundamentales que están establecidas en la ley para el instituto. ¿Cuántas plazas menos titulares? Porque ya aceptaron al secretario de línea, Ese es un asunto de reorganización. Miren, nosotros disminuimos al presupuesto, para que sepa el pueblo de México, el 30% del presupuesto a la Cámara hicimos ajuste. ¿Qué hicimos? Quitar todo el gasto superfluo. Yo les diría que no despidan a nadie, que incorporen a su gasto operativo los fideicomisos de casi de 2,000 millones de pesos. Y van a ver cómo, derivado de ese ajuste, más que desaparezcan los gastos médicos mayores, que desaparezcan el pago por concepto de telefonía celular, de ayudantía, choferes y compra de vehículos. No para el trabajo operativo, que son vehículos todoterreno, no, sino para los altos directivos. De cada peso que tiene el Instituto Nacional Electoral para gastos operativos y nómina de 400 altos funcionarios, de los 23,000 millones de pesos, se llevan casi 15,000 millones de pesos. Esa es la desproporción. Es como en la Cámara de Diputados.
Cuando llegamos nosotros, de 9,000 millones de pesos para tareas legislativas destinaban solo 3,000 y 5,000 para gastos administrativos. Lo invertimos actualmente de los 8,000 millones de pesos que tiene de presupuesto, poco más la Cámara de Diputados, 5,000 millones, y le quitamos 3,000 millones de pesos al gasto superfluo, banal. Ese es el fondo del asunto, ¿eh? Es un asunto de que no quieren renunciar a sus privilegios. De ABA Noticias. De este lado, un buen día, buena tarde para usted y para todos. Pues finalmente pedirle también su opinión de Edmundo Jacobo. En la mañana daba una entrevista en la cual hablaba de su despido del INE. El presidente López Obrador, a consulta de su servidor, respondía algo. Hace rato Alejandro Armenta en el Senado coincidía con ese tema al llamarle sinvergüenza. ¿Usted qué opinión tendría de este consejero? Yo creo que el consejero debería dirigir su batería de respuestas hacia el seno del propio Consejo General. Ahí es donde tiene que expresar eso. De verdad, de cara al pueblo de México, yo les he dicho y lo vuelvo a decir. Invito a cualquiera de los integrantes del Consejo General del INE que quiera venir aquí a la Cámara de Diputados en una relación no de debate político, sino de colaboración entre instituciones, de un poder soberano expresado en la Cámara de Diputados y un organismo constitucionalmente autónomo, que no tiene funciones jurisdiccionales, que tiene la función clara de organizar procesos electorales y garantizar la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la equidad, la máxima publicidad a los procesos electorales. Parte de la máxima publicidad es que también los mexicanos sepan cómo están ejerciendo el presupuesto que aprueba esta Cámara, pero que es dinero del pueblo de México. No es de Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, ni de su mayoría con Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia, es dinero del pueblo de México. Que garanticen la máxima transparencia, para eso están, para cuidar y garantizar. Que vengan aquí, que nos digan en qué de los rubros, de los capítulos del gasto, de lo que tiene que ver con pasivo laboral, que está establecido en su presupuesto, lo que tiene que ver con servicios generales, incluso ellos tienen un capítulo destinado para obra, que lo vengamos a debatir, y cómo de esos capítulos, sin quitarle un solo peso a la organización, capacitación, instalación, seguimiento y educación cívica, que es la tarea sustantiva, le quitan todo lo demás, todo lo banal, lo superfluo, lo ofensivo al pueblo de México. Yo nuevamente, respetuosamente, les pido que tengamos una mesa con los medios de comunicación para que discutamos sobre su organización. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Cámara de Diputados es su obligación. Aprobar presupuesto, pero también pedirle a todas las instituciones, sean de otros poderes o sean organismos constitucionalmente autónomos, que nos informen. Es nuestra obligación, como lo hacemos con cualquier secretario de Estado. Ya muy rápido en el tema del Plan B, ayer por la tarde el presidente de esta Cámara daba algunas declaraciones en las cuales culpaba al Senado de la República de errores, de omisiones por los cuales no se podía publicar el Plan B. Hoy el líder del Senado le responde a Santiago Krill justamente que los errores no eran de ahí, sino no eran de la Cámara de Diputados. Usted como presidente de la Jucopo, ¿qué conoce de este tema que ya por ahí incluso dejó un teléfono descompuesto, creo que aquí o allá en la Cámara Alta? Miren, la interpretación del 72 constitucional en su inciso E puede variar de una Cámara a otra, eso es normal, por eso somos un régimen bicameral. La mesa directiva y el equipo que tiene mucha experiencia en trabajo legislativo determinó que la supresión de un párrafo era suficiente y la Cámara de Senadores consideró que no. De fondo no hay, es un asunto de forma que ya se resolvió. Yo llamaría que no haya esa disputa porque finalmente debe haber comunicación y colaboración, y aquí hay que garantizar que a través de los órganos auxiliares que tiene la Cámara de Diputados, su Secretaría General y el equipo de apoyo parlamentario,
tuviera una mejor comunicación para evitar esto que finalmente se resolvió. Hoy por la mañana ya está publicado toda la reforma en materia electoral. Gracias. Margarita Nicolás Cadena Raza. Diputado, para nadie es un secreto que ya estamos en la carrera por el 2024. Esta reforma política electoral ha servido para dividir, para enconar la oposición con el partido en el gobierno y al mismo gobierno federal. Los resultados de este plan B se van a ver en el 2024. ¿Ustedes qué esperan ahora que está ya en poder casi de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer este análisis profundo y que sirva realmente para que las elecciones del próximo año pues lleven a buen puerto al país, no solamente en el terreno electoral, sino también en la cuestión de la estabilidad de México y las críticas constantes que está haciendo los Estados Unidos hacia esta reforma que pone en riesgo la estabilidad del país y también la democracia? ¿Qué le contestarían y qué esperarían de estos análisis que va a hacer la Suprema Corte? Gracias. Bueno, primero yo creo que es bueno y que cada poder, tanto el Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo, hagan un ejercicio introspectivo de evaluación. Estamos obligados frente al pueblo de México. Yo creo que el Poder Judicial hizo una profunda reforma y nosotros la hicimos, una iniciativa que fue construida de aproximaciones sucesivas por estudiosos de la materia, por exministros de la Corte, por colegios, que la presentó el presidente ministro Saldívar y que encontró el respaldo aquí en la Cámara de Diputados porque el diagnóstico que hacía sobre todo el Poder Judicial, especialmente por un organismo recientemente creado, que es la Judicatura Federal, que viene del 97 para acá, requería una revisión puntual, porque todo en la vida requiere una revisión y adecuarse a las nuevas circunstancias, a la nueva realidad. Cuando nace la Judicatura del Poder Judicial, no existían la mayoría de los organismos constitucionalmente autónomos, no existían tampoco los juzgados especializados, porque fue todo eso que se construyó en los últimos años y no fueron cuidadosos, porque hay un problema de fondo, que es quién propone la designación de los integrantes del Poder Judicial. Es diferente a la equivocación que puede tener el pueblo, el acierto, en el caso del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces, esa designación en medio de reformas estructurales que generaban beneficios económicos y que generó un régimen de cuotas y de cuates, hoy estamos viendo los resultados. Por eso yo ligo la respuesta con lo que está sucediendo. Qué bueno que haya este debate público. Ustedes lo vivieron, ustedes son gente que ha trabajado en este noble oficio del periodismo y ha dado seguimiento a lo que ha acontecido en los últimos 25 años en la Cámara de Diputados. Y saben que aquí no se discutía, no había debate, todo era de un mismo tono. Los partidos se volvieron partidos descoloridos, fijaron sus posturas idénticas, aun cuando el mandato popular, porque por eso votaron la gente, establecía plataformas políticas distintas, pero ellos se coagularon en un mismo sentido, hicieron reformas estructurales en minutos, de carácter constitucional. Hoy no, hay dos colores claros, nuestra coalición frente a la coalición Va por México. Y que haya este debate es sano, y qué bueno para los medios de comunicación, y qué bueno para el derecho que tienen los mexicanos de estar informados, porque eso no existía. Todo era bonito, todo era acuerdo, todo era cuates, todo era cuotas, todo era la lana, el moche, todo lo que sucedió. Eso se acabó. Qué bueno, no hay que espantarnos ni de las marchas. Yo creo que eso hace a un país más democrático, que la gente se exprese abiertamente, que hagamos caso a los librepensadores, que lo único que esté prohibido es prohibir, que sea la expresión abierta, el derecho a expresarse, a movilizarse, a disentir, a no coincidir. Esa es la vida real de un partido democrático y no políticos descafeinados,
de un solo tono, y siempre será mejor que haya la posibilidad de que la gente pueda discernir entre diferentes tonalidades. Vino a una reunión privada que nos quiere mucho y nosotros a ella. A ver. Que nos Adrián. quiere mucho y nosotros a ella. Adrián Aguilar, Canal del Congreso. Hola, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, preguntarle sobre la reunión de la Junta de Coordinación Política de esta mañana. Pues tenemos Me entendido faltó Estados Unidos. Ya le contesté. Miren, los Estados Unidos tienen una particular forma. Yo ahí tengo un cuadro que le regalé al embajador, porque piensan que todavía existe John Smith y Pocahontas, que no es una película de Disney, es la historia de cada uno de los países. Y ellos tienen efectivamente la democracia más longeva, pero también la más imperfecta. Ahí la voluntad popular individual, que nace del libre desarrollo de la personalidad, no está garantizada. Las mujeres, la paridad no existe en Estados Unidos, ni siquiera como cuota, como inició en los países latinoamericanos. Hoy en nuestra Constitución existe la igualdad sustantiva desde el 19, desde el 14 existe el principio de paridad, pero en Estados Unidos, de sus 583 integrantes del Congreso norteamericano, solo 117 son mujeres. En el Congreso, y en la Cámara de Senadores, 26. 170 y tantos. Apenas el 26%. En México es el 51% son mujeres. Y vean todos los órganos públicos de Estados Unidos. Y las condiciones en desventaja, incluso para salarios que tienen Estados Unidos. Eso es democracia. Puede ser la más vieja, pero es la más imperfecta. La más desigual. Y la más sectaria. Porque el derecho a las minorías no está expresado, y de esos son millones de mexicanos. Entonces, con todo respeto, que no nos vengan a dar clases de democracia, con todo respeto, no es lo mismo ser la más vieja que la mejor. Adrián Aguilar, Canal del Congreso. diputado, que nos pudiera platicar justamente de lo que hablaron el día de hoy en la Junta de Coordinación Política. Tenemos entendido que recibieron 14 preguntas. ¿De qué tratarían estas que llevarían a la Corte o al Tribunal? Y sobre todo también conocer su parecer sobre esta nueva sentencia que emite el Tribunal Electoral ahora con respecto al lenguaje incluyente que debería de tener la convocatoria para los consejeros del INE. Esa vino desde la sentencia del 23 de diciembre. Ahí solicitaron, creo que hay con razón, el lenguaje inclusivo, se atendió, pidieron la paridad que quedara expresamente señalada, aun cuando se mencionaban los artículos de la Constitución que establecen la paridad y la igualdad sustantiva, pero se atendió para que quedara expreso, y pedían, además, en la sentencia, que se expresara de manera clara la quinteta en la cual se iba a elegir al titular presidente, género mujer, género hombre, del Consejo General del INE. Y adicionalmente un mandato de que no participáramos de ninguna manera, ni solicitando información, aun cuando quedara establecido en la propia convocatoria, que obligara al Comité Técnico de emitir informes sobre el avance del proceso en cada una de sus 4 etapas. Atendimos eso. ¿Qué decía esa sentencia? Modifique el Pleno de la Cámara la convocatoria. El Pleno nos ordenó a la Junta que hiciéramos un proyecto de modificación que fue votado. ¿Con base en qué fue votado? En lo que nos mandató el Tribunal. Después el Tribunal envió la nueva sentencia y un requerimiento que ya les comenté. El requerimiento se refería a que pusiéramos en disposición del Tribunal Federal Electoral todos los expedientes de los hombres y mujeres que se registraron para participar al cargo de consejero del instituto. Le contestamos con base en lo que decía su sentencia. Si tú nos dijiste que no solicitemos nada, que no podemos, que estamos impedidos,
que se debe de garantizar lo que establece el 41 constitucional de la autonomía al comité técnico, como ahora nos pides a nosotros. ¿Y saben quién lo pidió? La magistrada que votó a favor de esta sentencia, que solo fueron 4, ya independientemente de la violación del proceso, que no le dieron la oportunidad a la Cámara de presentar los informes, que fue de manera intempestiva, lo que ustedes quieran. Es su sentencia. La nueva, que es materia de análisis jurídico de forma y de fondo por parte de la Cámara, es con relación a la que señala que el problema de fondo no es solamente la aspiración que tenemos nosotros, que puede ser una mujer. El problema de fondo es que lo que han venido haciendo de manera recurrente, violando la Constitución en su artículo 14, los órganos jurisdiccionales, no solo el tribunal, pero de manera más señalada el Tribunal Federal Electoral, es que le permiten la interpretación de la ley al juzgador todas las partes oscuras que encuentren, interpretar y emitir una sentencia. Pero ellos no se han ido a las partes oscuras, porque lo que está claro pues es claro, y se tiene que ir al espíritu de la ley y garantizar la interpretación no solo gramatical, histórica, sistemática de la Constitución para juzgar. No lo han hecho, y eso los llevó a un exceso, independientemente que, repito, yo estoy a favor y lo señalo, y la mayoría de los integrantes de la Junta, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer un análisis profundo, prudente? Porque no tenemos una fecha fatal. Es algo grave para México que estén legislando, instrumentando políticas públicas, aquellos órganos jurisdiccionales que solo deben ser la boca de la ley. Ellos son la boca de la ley y se han extralimitado. ¿Qué pasa si se permite? Bueno, lo que puede pasar es que desaparezca la Cámara de Diputados. Que desaparezca, que legislen. Están legislando. Y llegaron al extremo, lean la sentencia. Y les pediría de favor, ya le había dicho que circularan el proyecto original del magistrado Vargas y el voto particular que Indalfer presentó. ¿Qué es esto que les estoy diciendo? ¿Y qué es lo más grave? Que no dice modifiquen la convocatoria. Dice publiquen estas modificaciones. O sea, no siquiera publiquen estas modificaciones. ¿Qué dice el Pleno? Y están de manera vinculatoria a la Junta y al Pleno. La Junta dice, oye, yo no. Pues, entonces, ¿para qué estoy? Y el Pleno, ¿qué va a decir? Pues yo tampoco. Entonces, ¿qué salida le damos? Por eso es que se acordó que primero nos dijeran, y son las preguntas que se aprobó hoy por la mañana, es no para revisión de sentencia, no, para esclarecer en qué pensaron cuando ponen en su propia sentencia, quizás sin leer, invocan un principio constitucional que no existe, que lo utilizaron ellos como mecanismo. Y los únicos principios consagrados en la Constitución y principios de derecho en materia de participación por géneros es paridad e igualdad. Y ellos empezaron a avanzar. Entonces, eso es, y así debe de ser, que la Cámara de que no existimos, y entonces la honorabilidad y la soberanía, ¿dónde quedan los conceptos? Entonces vamos a ser el payaso de las cachetadas acá. Y si no lo hacemos nosotros, pues ¿qué clase de diputados somos? ¿A quién representamos? No representamos al pueblo. Una postura ideológica, política, filosófica del pueblo de México que optó por nosotros, o por Movimiento Ciudadano, por el PRI o por el PAN. Pero por eso yo se lo hice esa reflexión. Y no
hacer las cosas sobre las rodillas porque te conviertes en militante. Yo advierto, más allá de las diferencias normales, advierto una pérdida de brújula, sí, por parte del tribunal. Espero que sea temporal y que por eso las preguntas nos permitan otra vez, independientemente de que la Cámara esté en medio del cumplimiento de una sentencia, que haya un espacio de diálogo, de colaboración institucional, que corresponde, no, sin negociar, defender posturas claras, abiertas. Si ellos dicen que defienden la máxima publicidad, la certeza jurídica, ayer lo dije, ¿cuál es la certeza jurídica? ¿Cuál es el principio de certeza? Pues lo dice claramente ahí: lo publicado, lo actuado y lo prohibido. Pues ya está publicada, ya está actuada, está en proceso. Y la certeza se le tiene que dar a todo el proceso y a los que participan en el proceso. ¿Quiénes participan? El Consejo Técnico, todos, la convocatoria, todos los que con base en esas reglas emitidas en la convocatoria se registraron como aspirantes. Yo acordó la Junta, esta es la posición que tiene el coordinador de la mayoría, por respeto a la propia Junta que presido y a los acuerdos que emanaron de ella. La Junta de Coordinación Política emitirá un comunicado formal, puntual, seguramente el día de mañana, con relación a este ejercicio. Hoy no lo sé, dieron instrucciones se le dio la instrucción a la Secretaría Técnica que, derivado de todo lo que expresaron cada uno de los grupos parlamentarios, que yo se los digo con toda franqueza, como presidente no estoy autorizado a que yo les comente ahora la opinión individual de cada uno de los coordinadores en voz de ellos, de lo que tiene como posición jurídica y política sus grupos parlamentarios. Yo hablo en nombre y como coordinador de Morena, ni siquiera me atrevo a hablar en nombre de los integrantes de mi coalición. Angélica Melín, de MBS. Diputado, muy buenas tardes. Quiero hacerle varias preguntas sobre este tema. Voy a ser muy puntual. Yo le suplicaría que fuera también muy preciso o muy puntual con las cuestiones que le voy a plantear, porque queremos tener en claro qué opinión. Tenemos entendido que hoy la Dirección de Asuntos Jurídicos dio una opinión jurídica de qué responderle al tribunal a los líderes parlamentarios. Queremos saber qué le sugiere responder la Dirección Jurídica de la Cámara al tribunal. No abordamos este tema, se quedó solamente en el dar el cumplimiento del primer paso que acordó la Junta, que es, y aprobó el Pleno, no solo la Junta, que es enviar las preguntas, y hubo una discusión ahí con relación a si era un tema que es vinculado a la ley de impugnación, de medios de impugnación, o era un tema de decisión soberana del Pleno. Entonces, no se abordó lo demás hasta no agotar este paso. Pero la Dirección Jurídica sí les dio una propuesta de opinión. No, ni siquiera hubo oportunidad, porque se empezaría a sesgar. Ok. Mi compañero del canal del Congreso le preguntaba hace un momento qué preguntas están perfilando los líderes parlamentarios a los integrantes del tribunal. ¿Podemos conocer algunos ejemplos específicos de qué les están preguntando? Digamos usted las 3 preguntas más importantes que se les plantean a los magistrados. No, Denos pues un entonces, ejemplo. Voy a incurrir en lo que tanto critico, que me entero de las sentencias por los medios y no por la notificación oficial. Entonces no quisiera que ellos se enteraran, porque entonces nos vamos a convertir en el correo de las élites. Okay. ¿Cuándo se enviarían las preguntas? Porque de todos modos los magistrados se van a enterar y la prensa se va a enterar. ¿Cuándo se enviarían estas preguntas? Yo creo que en las próximas 15, 2 horas quedaron. 2 horas debe de estar enviándolas. Serán públicas para que todo el mundo las conozca. Por supuesto. Eso sí. Si fuera tan amable, yo quisiera preguntarle si ya decidió la Jucopo
si acatará esto que ordenó el Tribunal Electoral de que la llamada Quinteta Dorada, como se le ha identificado, va a ser solo de mujeres. Ya lo contesté. ¿Lo podría reiterar? Pues ya lo contesté. No, ya les dije, no hay que paso por paso, como diría el clásico. Ya te dije, mi opción preferencial ya la manifesté. Fernando Damián. Ok, pero la última, diputado, hablaba usted de diálogo con los consejeros del INE para el tema del gasto en ese organismo. Y decía usted, lanzó hasta un reto al consejero Córdoba Vianelo que viniera a esta Cámara. ¿Se va a formalizar esa invitación? ¿Cuándo? ¿En qué términos podemos saber esto? Miren, yo hice una invitación personal acá a la Cámara, por lo que hace mi calidad de coordinador del grupo parlamentario. Voy a sugerirle, tiene razón, a la Junta de Coordinación Política que los invitemos. Pues los mexicanos tienen derecho a estar informados. Hemos hecho parlamentos de todo, antes no se hacía de nada. Que cada quien fije su postura de cara a la nación y que los mexicanos decidan. En un país democrático así debe ser. Última pregunta, Fernando Damián, de Milenio. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Una pregunta muy concreta. ¿Diría usted que en los términos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia dirigida a ustedes en materia de que se elija a una mujer como presidenta del INE, hay condiciones jurídicas de la Cámara de Diputados para acatarle en esos términos o esperarían en su momento que el tribunal, que los magistrados hagan alguna adecuación, algún ajuste? Eso por una parte. La otra, preguntarle hasta dónde va a llegar esto que parece un juego de vencidas entre la Cámara de Diputados y el órgano jurisdiccional. Pues hay que hacerles no he oído que se le hagan al tribunal, por cierto, los medios, para que vean, ahí está la falsedad, ahí está la máxima publicidad, suprimida a los mexicanos. Pues yo me enteré de la sentencia el jueves y nos notificaron no miércoles, y nos notificaron hasta lunes. Es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? En honor a García Márquez, que desde el cielo, espero, todavía nos siga iluminando con su realismo mágico. No. Eso hay que decirlo nuevamente, no pone en riesgo el proceso de ninguna manera. El comité técnico sigue sesionando, mañana va a tener un día muy importante, porque mañana todos aquellos que le dieron cumplimiento a lo que establece la primera etapa para el registro van al examen el día de mañana, y lo que queremos es que todos ellos no se pierda el principio de la certeza. Por eso es que estamos cuidando mucho la respuesta. No sé, eso sí. Yo también la quiero saber, ya me como las uñas por eso. Diputado, pero le insisto, ¿es posible a su juicio acatar esa sentencia en los términos que llegó a la Cámara de Diputados? Pues, es que emitiría el juicio individual, quizás de alguno de mis compañeras y compañeros, y mi convicción, pero eso hay que esperar a que la Junta, y que nos ayude el tribunal con las respuestas, respetuosamente. Pero, por otro lado, anuncia que va a impugnar el cese inmediato del secretario ejecutivo y hay contradicciones en la postura del director de México. Pues que resuelvan sus asuntos. Nos vamos a invitar un día a la Junta de Coordinación Política aquí para que vean cómo dirimimos. Es la autonomía.